Este pasado 2 de junio tuvimos unas elecciones importantes por los resultados, por lo que pueden significar, no solamente en la presidencia, sino en la composición del Congreso de la Unión. Ha habido quejas, cuestionamientos, gente que dice que hubo fraude. Estamos viendo un fenómeno también de sobrerepresentación en las cámaras del Congreso y también en el Congreso de la Ciudad de México. Para tratar de entender todo esto, le he pedido a Benito Nasif. Él es investigador del CID, el Centro de Investigación y Docencia Económica. También fue consejero del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, pues para que converse con nosotros sobre estos temas. Benito Nasif, siempre es un gusto platicar contigo. Lo primero que te tengo que preguntar es, ¿hubo fraude en las elecciones? Bueno, fraude definido como la alteración de la voluntad o la manipulación de la voluntad del electorado expresada en las urnas. Yo creo que no tenemos evidencia de que eso ocurrió. Hay, sin embargo, cuestionamientos a lo que se conoce como la equidad de la contienda por la forma en que el presidente de la República, a través de las conferencias mañaneras, intervino constantemente en el proceso electoral. Él intervenía, el INE le mandaba medidas cautelares, él no les hacía caso a las medidas cautelares, después quitaban algunas grabaciones o las tenían que editar, con lo cual nada más afectaban a los periodistas que estábamos buscando una cita o algo así. Eh, pero, a ver, en todos los países del mundo los políticos intervienen en las elecciones, los gobernantes apoyan a sus partidos, lo hacen legalmente y abiertamente. Eh, ¿Realmente crees que haya modificado mucho el sentido de la elección, las declaraciones del presidente en las mañaneras? La diferencia es que aquí en México la Constitución expresamente Lo prohíbe. lo prohíbe. Y ¿qué impacto tuvo realmente en el comportamiento del electorado el día de la jornada? Ese impacto fue pues, el que hubiera, sí, ha sido ilegal, ¿no? Ahora, fue una elección que se definió por un margen tan grande. 31 puntos porcentuales. Exactamente, que pues es difícil concluir que fue determinante, ¿no? ¿Podríamos concluir que no hubo fraude, pero sí fue inequitativa la elección? Yo creo que sí, esa podría ser la conclusión, con otros elementos sumados a la intervención del presidente, que fue el haber permitido por parte de las autoridades electorales que realmente la selección de candidatos tuviera lugar fuera mucho antes de lo que estaba previsto De hecho, los en la promovió él, Constitución. ¿no? Él promovió a sus corcholatas desde el 2021. Es correcto. Sí, eso es ilegal, ¿no? Pero a ver, el INE tampoco lo rechazó y el Tribunal Electoral finalmente dijo pues que estaba bien. Exactamente, tuvieron que improvisar y sobre hechos consumados, pues tratar de regular lo que tenía toda la apariencia de ilegalidad, ¿no? Bueno, finalmente la elección se resuelve con un margen enorme en la carrera por la presidencia. Pero a ver, la diferencia en el Congreso no fue tanta. Claudia Sheinbaum obtuvo casi 60% del voto en la presidencial, pero en la elección para el Congreso de la Unión, para la Cámara de Diputados, lo que obtuvo la coalición gobernante fue de 54%. Sin embargo, están teniendo más del 70% de los diputados según las asignaciones que se han hecho hasta este momento, que son preliminares. Y la gran discusión es si tenemos una limitación a la sobrerepresentación que es de 8%, pero dice el artículo 54 de la Constitución que es para cada partido político. Entonces la pregunta es, ¿se aplica a cada partido político o se aplica a una coalición? Si es a cada partido político, pues lo que hizo la coalición gobernante es sumar 8 más 8 más 8 y tener más de 20 de diferencia, pero si vemos si fuera por la coalición completa, pues claramente se está violando la Constitución. ¿Tú qué opinas? Sé que es un tema que terminará en el Tribunal Electoral, pero ¿cuál es tu posición? Claro. Bueno, antes de mi posición, ¿cuáles son los precedentes que ya ha establecido Hay un antecedente, ¿no? En el Tribunal Electoral del 2002, si no mal recuerdo. del 2018? Del 2018 hay Tan otro, sí. reciente como eso. Sí.
el precedente que existe en la interpretación que hizo la Sala Superior es que el límite a la sobrerepresentación del 8% previsto en el artículo 54 de la Constitución aplica a los partidos políticos en lo individual y no a las coaliciones de manera colectiva. De manera que una coalición puede acumular 8% de sobrerepresentación por cada partido que lo Entonces, integra. esta sobrerepresentación sería legal según esa interpretación del Sería, tribunal. exactamente. Ahora, también se ha interpretado en el pasado que las coaliciones están sujetas a las mismas reglas que los partidos políticos. De hecho, en algunas partes de la LEGIPE así lo establece. Y hay que recordar... Esa es la ley de instituciones y procedimientos electorales. Es correcto, sí. Y hay que recordar... Es ley general. Es ley general, sí. De instituciones y procedimientos electorales. Exactamente. Y hay que recordar que cuando se introdujeron estos límites a la sobrerepresentación, esencialmente hay dos, Sergio. En primer lugar, que ningún partido puede, por ambos principios, el de representación proporcional y el de mayoría relativa, tener más de 300 diputados. Y la segunda limitación es que ningún partido político puede tener más de un 8% de sobrerepresentación. Es decir, la diferencia entre el porcentaje de votación que recibiste en las urnas y el porcentaje de diputaciones, de las 500 diputaciones que recibas por ambos principios, no puede exceder el 8%. ¿Por qué existe eso en nuestra Constitución? Como parte de las reformas que se negociaron tras varias rondas durante el proceso de transición democrática en este país, la oposición en ese momento negoció que el PRI como mayoría no podía estar sobrerepresentada de tal manera que ejerciera un poder desproporcional. Como el que había venido ejerciendo durante décadas. Exactamente. Y acordaron, digamos, límites a la concentración del poder, ¿sí? Para mantener un equilibrio de poderes acorde con la votación que se había manifestado en las urnas. Pero nunca consideraron que llegaría un momento en que las coaliciones pues harían el papel de los partidos políticos. Es correcto. Esa reforma se introdujo antes del modelo de coaliciones que tenemos desde 2008. De hecho, esa reforma se introdujo en 96, si no mal recuerdo. Es correcto. La reforma del 96. Exactamente. Y las coaliciones empezaron a ser utilizadas como una forma de concentrar el poder más allá de los límites establecidos en la Constitución, porque pues formalmente esas coaliciones están integradas por partidos políticos, digamos, distintos y en principio separados unos de otros. Pero sabemos que en los hechos, ¿sí?, hay una coalición, es una relación de dependencia entre un socio mayor de coalición, ¿sí?, y socios menores de coalición. Así lo hemos tenido en nuestra historia, ¿sí? Bueno, tan son la misma cosa que en la Ciudad de México vimos que 7 diputados que habían ganado sus elecciones en distritos decidieron renunciar a Morena para sumarse a los partidos de la coalición y a fin de que Morena pudiera tener más diputados de representación proporcional. Es correcto, y lo mismo ocurre, hay una relación incluso de vasallaje a veces, o de dependencia plena, de manera que los partidos, a pesar de que conforman grupos parlamentarios distintos formalmente, en los hechos se comportan como un solo bloque esas coaliciones, ¿sí? El Verde, por ejemplo, que que es un partido que ha crecido sustancialmente a partir de su vinculación a Morena, ¿sí?, y que aporta
el 8% de la votación con la que ganó Claudia Sheinbaum en esta ocasión, y que probablemente explica por qué Claudia Sheinbaum en estas elecciones superó con creces el porcentaje de votación y la votación absoluta de López Obrador en el 2018. El Partido Verde, si no fuese por esa relación con Morena, su grupo parlamentario tendría que ser menor al del Movimiento Ciudadano, que es de alrededor de 26 diputados, y sin embargo va a tener 60 diputados aproximadamente. Es casi, Es más del doble de lo sí, que... así es, de lo que le hubiera correspondido. Exactamente, y lo mismo pasa con el PT. Y sin embargo, yo creo que las autoridades electorales, pero principalmente el Tribunal Electoral, desde mi punto de vista, se equivocó al interpretar la Constitución cuando el asunto llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral en 2018 y planteó este tema como un tema de si los militantes de otros partidos, ¿sí?, podían ser candidatos de sus socios de coalición. Es decir, si militantes de Morena podían ser candidatos del Partido Verde para que entraran como candidatos del partido, ganaran como candidatos del Partido Verde y eludieran el tope de sobrerepresentación a Morena, y una vez que se instalara la legislatura, pudieran pasarse al grupo parlamentario de Morena y de esta manera pues darle la vuelta al tope de sobrerepresentación. Pero desde mi punto de vista, en realidad debió haber sido planteado como un límite a la concentración del poder. Así se planteó, lo que pasa es que también nunca a nadie se le ocurrió cambiar el texto del artículo 54 para Es que correcto. fuera para cada partido político o coalición, pero como nunca se cambió, pues simple y sencillamente, porque a ver, sí tiene sentido que lo que nos digan los magistrados es, lo que dice el artículo 54 es que el límite es por partido político, eso es lo que dice el artículo. Sí, en una interpretación, digamos, Legalista. textualista, digamos. Pero además, pues es que es lo lógico, ¿no? Y más ahora que pues el propio Tribunal Electoral va a tener que tomar la decisión en una situación en la que le faltan 2 magistrados porque el Ejecutivo decidió que no los tuvieran y entonces presionó al Legislativo para no hacerlo porque los candidatos siempre los propuso la Suprema Corte como está en la ley y en que pues se dejó a propósito un pleno del tribunal, pues en el que por lo menos 3 son considerados más cercanos al gobierno que los otros 2 que no lo son. Pues también dependerá, Sergio, de la forma en que se plantee la impugnación al acuerdo que apruebe el INE en su momento, en el mes de julio, de asignación de representación proporcional. Yo creo que pueden, a la luz de los acontecimientos que hemos tenido en las últimas elecciones, quizás revisar un criterio que solo está plasmado en una sentencia aislada, no es jurisprudencia. ¿Es una regresión lo que estamos viviendo a tiempos de un partido hegemónico? Estrictamente hablando, sí. Estamos regresando a niveles de concentración del poder, sí, que no habíamos visto desde la década de los 80s, cuando el PRI tenía mayorías calificadas en ambas automático. cámaras y podía de manera unilateral modificar la Constitución. Pues yo quiero agradecerte, Benito Nasif, especialista en el tema electoral, ex consejero tanto del Instituto Federal Electoral como del Instituto Nacional Electoral, actualmente investigador del Centro de Investigaciones, del CID, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Gracias por esta conversación. Gracias por la oportunidad, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.